Bienvenidos a UCOM Podcast, un espacio creado especialmente para la comunidad UCOM y el mundo, donde compartimos ideas, historias, reflexiones y charlas para entretenerte, informarte y sobre todo acompañarte en la evolución de tu aprendizaje. Que lo disfrutes. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de En órbita. En este octavo episodio tenemos el honor de presentar a una reconocida documentalista paraguaya que está llevando el nombre justamente de nuestro país al mundo con sus documentales mostrando la realidad de Paraguay, de nuestra cultura y nuestro arte. Me encuentro hoy con Mónica Ismael. Ella nos va a contar un poquitito de su trayectoria, cómo también desde su perspectiva emprendedora pudo encarar justamente el arte, la cultura y llevar a Paraguay a otros rincones del mundo. Mónica, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. A la doctora Antonieta Rojas, yo es la primera vez que visito la universidad y me quedé fascinada realmente con todas las opciones que tienen de maestría, de grado, doctorados y bueno, así que para mí es un honor estar aquí. Gracias, Mónica, por acompañarnos. Bueno, y empezando un poquitito esta conversación, queremos que nos cuentes un poco de tu contexto, de tu background, de tu formación y cómo hoy día estás llevando a Paraguay como embajadora de nuestro arte y nuestra cultura. Bueno, a ver, a veces la gente cuando termina el colegio está como así, como, o sea, los jóvenes se quedan un poco indecisos con respecto a lo que qué carrera van a tomar, etcétera. Y cuando me llegó a mí ese momento, yo sabía que en una oficina no era lo mío, ¿verdad? Entonces, de todas las carreras que en ese momento se estaban ofreciendo, no había ninguna que me interesara en especial, ¿verdad? Y desde los 10 años, más o menos finales del 70, principios del 80, mi papá me llevó a ver E.T. Al cine. Y bueno, yo creo que eso me marcó muchísimo. Y después cuando veo que había un instituto que estaban dando la opción de producción y dirección de televisión, cuando eso todavía ni se pensaba en el tema de carrera de audiovisual o cinematográfica. Entonces dije, bueno, esto es lo mío, voy a probar. Así que me fui directo y empecé con producción y dirección de televisión. Y como éramos pocos los que nos estábamos iniciando en esa carrera, una vez que se empezaron con las producciones y coproducciones internacionales y nacionales en 35 milímetros en ese tiempo, ya nos llamaron a todos, digamos, para ir a participar de esas producciones. Entonces, yo tuve el privilegio de iniciarme con, por ejemplo, Juan Caetana, Juan Camanelli y Aitana Shembori, con Río de Fuego, en la serie Río de Fuego, en donde estuvo Arnaldo André, Suni Castiñeira y, bueno, otros buenísimos actores. Y eso se pasó por Canal 13. Entonces, ahí fue como que mi iniciación, digamos, en todo lo que es el audiovisual, y después ya pasamos directamente a lo que es 35, Cine en 35, en coproducción con Chile, Brasil, El Toque Loboe, Mis Ameriguá, y uno va recorriendo todas las áreas, porque bueno, el audiovisual, el cine, se dice que conglomera todas las artes, ¿verdad? Y yo me fui probando sonido, luces, dirección de arte, cámara, edición. Completo. Y eso, claro, sí. Eso me permitió después a mí, a la hora de encarar mis propios proyectos, tener una visión más general de todo, ¿verdad? Genial. Qué difícil, pero qué valiente también para poder animarte a tomar esta decisión de, bueno, esto es lo que quiero, a esto me quiero proyectar e ir explorando, ¿verdad? Entonces me parece súper interesante esa experiencia tuya, ¿verdad? Contame un poquitito, también estábamos conversando previamente, ¿te iniciaste también como docente en algún momento? Tengo entendido que estás también ahora ejerciendo como docente, entonces, ¿qué te llevó a ir por el lado de la docencia? Bueno, primero, lo mío fue siempre el tema de producción, guión, producción y dirección de documentales. No se me pasó en ningún momento cuando estaba iniciándome en esto, ser docente, porque quería poder realizar mis propias producciones, ¿verdad? Entonces, con temas de mi interés. Y ahí es donde, bueno, empiezo a ser yo productora de mis propios materiales. Después se sumaron otras amigas como Tania Ramos, que
que bueno, es una de nuestras concertistas de guitarra también, así que yo aprecio y respeto y admiro mucho. Bueno, ella con su Instituto Cultural de Estudios Paraguayos empezó a apoyar mis documentales y se sumaron también otros amigos, pero era todo así a pulmón, ¿verdad? En donde, como te digo, bueno, yo producía y después se fueron sumando otros amigos y sobre todo tenía más inclinación hacia la parte del arte, porque yo creo que el arte es como una historia paralela a la historia oficial y a través del arte uno puede descubrir muchas otras cosas que a lo mejor, bueno, no son contadas o uno no lo tiene en libros, pero sin embargo ahí está plasmado parte de nuestra historia. Entonces me pareció interesante investigar esa parte, así que uno de mis primeros documentales fue sobre Manuel Ortiz Guerrero, Agustín Barbosa, Josefina Pla, Lili del Mónico, Olga Blinder, que iniciaron ellas el movimiento de arte nuevo en Paraguay en el 54. Y bueno, a partir de ahí vi cómo venía la mano dentro del arte y me fui enterando un poquito más de lo que es Paraguay, porque a veces uno piensa, bueno, Asunción, ¿verdad? Y nos quedamos ahí en esa burbuja de Asunción, pero en realidad va mucho más allá, ¿verdad? Paraguay es mucho más extenso, más rico, más diverso. Y ahí es donde viene toda esa parte después de los pueblos originarios, ¿verdad? Donde, bueno, yo me voy y por primera vez me entero, porque en el colegio nunca nos habían contado que teníamos nosotros 5 familias lingüísticas, 19 pueblos. O sea, yo no sabía que estaba el tema del guaraní, pero en nuestro tiempo, por ejemplo, en la casa, como éramos 5 niñas, teníamos una nana, pero a la nana se le tenía prohibido que hable guaraní. Entonces nosotros no crecimos con ese bilingüismo que normalmente tiene el Paraguay, que es riquísimo. Y después, cuando yo fui consciente de eso, ahí me fui enterando, ¿verdad? Y es una pena, pero bueno, no se le puede culpar digamos, a esa generación en la que ya tenía una especie de chip incorporado, en donde creía que el guaraní le iba a entorpecer en el español. Entonces no se daba guaraní, no se hablaba tampoco guaraní. Y bueno, ahí descubro que tenemos la herencia, nuestro legado, por ejemplo, de la medicina natural y la lengua que hoy es oficial, viene de los guaraníes, ¿verdad? Y que sí están los bugá, los abá, y bueno, y así me fui conviviendo con varias comunidades y haciendo un retrato de esas comunidades, pero desde el lado también de las historias de éxito, de superación, artistas, tradición, artesanía, lengua, todo ese rescate, ese registro de esa parte de nuestros pueblos. Y por el lado del arte también, porque yo creo que hay una frase que dice que un pueblo que sin memoria no es un pueblo que vive en una eterna ignorancia, ¿verdad? Porque si no hay un registro, sobre todo desde los artífices y a fuentes fidedignas a las que vos puedas recurrir cuando querés hacer investigación, si no hay ese registro, ¿cómo te nutrís? ¿De qué te nutrís? Solamente te nutrís de la historia, pero de una historia contada por los propios protagonistas, ¿verdad? Bueno, entonces esa fue mi idea al comienzo. Ok, y ahí llegamos a Paraguay Nativo, entonces. Hoy estamos con Paraguay Nativo y Originarte, que son 2 series documentales que me dieron justamente la licencia de marca país. Me dan la licencia de marca país a mí como realizadora, y también le dan la licencia de marca país a estas 2 series documentales. Y estas 2 series documentales estuvieron dando vueltas por el mundo en diferentes espacios, ¿verdad? Primero se inició con museos etnográficos, estuvo en el Museo de Arte Moderno de México, en el Museo de las Culturas del Mundo de México, en el Museo Etnográfico Juan Ambrosetti de Buenos Aires, en el Museo Etnográfico de Ginebra. Forma parte del acervo de la biblioteca del Museo Etnográfico de Ginebra, de todos estos museos. Y después ya empiezan a invitarme para hacer foros de cine en las universidades. Y una de las primeras experiencias que tuve, que fue para mí lo que hoy me marca a ir hacia la docencia, esta experiencia que tuve en la Universidad de Alcalá de Henares con un foro de cine. Y bueno,
ahí pude compartir con los estudiantes de la universidad y también ver un poquito las necesidades de los estudiantes académicos, ¿verdad? Entonces, bueno, dije, puede que yo pueda aportar algo con mi testimonio, y justo me llamaron hace poco para ver si estaba interesada en ser docente de una de las universidades aquí, que también me sorprendió mucho por la infraestructura. Creo que nuestras universidades están mejorando muchísimo cada vez más, y ahí estoy empezando con la carrera de documentales, ¿verdad? Entonces, digamos, tenés una carrera sumamente rica, recalcando otra vez todo lo que fuiste aprendiendo en el camino. Y bueno, y toma un poquitito de esto que estás diciendo de tu faceta emprendedora, ¿verdad? Que de repente me decís que estuvieron haciendo varias cosas a pulmón hasta que, bueno, pudiste como que estabilizarte y ser vos tu propia productora. Entonces, contame, ¿cuáles fueron tus obstáculos, de repente también el contexto en el cual te desenvolviste como emprendedora, cómo fuiste creciendo y cómo te ves ahora en esa faceta ya más de empresaria establecida? Bueno, o sea, primero sabemos que hacer arte y cultura y no es que vendan mucho, ¿no? Generalmente el público tiene así como un interés más hacia la ficción, hacia cierto tipo de contenidos. Entonces, bueno, es un nicho bastante difícil, por lo menos en aquel momento, ¿verdad? Hoy en día sí, ya los documentales tienen su propio público y aparte las diferentes narrativas también te permiten ser más creativos a la hora de contar una historia o de hacer un documental. Y entonces yo creo que fui ganando terreno a medida que fui haciendo, que fui produciendo. Y yo siempre digo, todos mis materiales para mí siguen siendo ensayos. De hecho, yo considero que son materiales de investigación, como te digo, son bocetos de historias que no terminan de ser contadas porque son tan ricas y tienen tantas facetas, tantas aristas, que por eso, bueno, también me decidí con el tema de la serie documental, ¿verdad? Porque a lo mejor un solo protagonista te puede dar para varios capítulos. Por ejemplo, el caso de Lucy Yegros, que es una artista que no perteneció a ningún movimiento específico en el arte, pero que tiene una riqueza en su arte, en lo que hace ella como persona. Para mí es una obra de arte y es un referente de la mujer paraguaya para mí, por ejemplo, ¿verdad? Y así como otras mujeres que fui descubriendo en diferentes disciplinas. Entonces, ser marca país yo creo que se dio gracias a esa constancia que yo fui teniendo en mis producciones, y que la gente también se fue dando cuenta de que con poco yo podía hacer contenidos interesantes, que incluso estaba cruzando fronteras, o sea, estaba traspasando fronteras. Por eso, bueno, esta gira internacional que estoy haciendo ya desde hace 5 años o más. Genial. ¿Y en algún momento dijiste, bueno, hasta acá llego, tiro la toalla? ¿Y qué es lo que te dijo, no, Mónica, no podés hacer esto, ya llegaste hasta acá, tengo que seguir? ¿En algún momento sentiste eso así de, hasta acá llegué? No puedo, porque ahora me di cuenta de que el documental es una herramienta de cambio social súper poderosa, por ejemplo. Entonces, estoy encarando esa parte, ¿verdad? El documental como herramienta de cambio social. Y quiero dar un caso específico sobre uno de mis protagonistas, que se llama Basibuki. El documental es Basibuki, el guerrero Ishir. Él es del pueblo Ishir, hijo de Owa, que fue el primer artista indígena, el primer artista plástico indígena en Paraguay. Y bueno, una vez que él muere, el hijo sigue los pasos. Y yo hago este documental con la ayuda de Andrea Gandolfo y Ricardo Álvarez, que habían hecho un documental ya sobre Owa, el padre. Entonces cerramos ese círculo entre padre e hijo, mostrando un poquito también ese legado del padre al hijo, y después otra vez a lo que es el pueblo Ishir. Y también uno puede ver los procesos creativos de ambos, ¿verdad? Del hijo y del papá. Y bueno, en el momento que yo le conocí a Basibuki, él estaba llevando sus obras prácticamente de puerta en puerta, esperando que se le reciba en algún ministerio. Y bueno, yo me quedé sorprendida cuando le conocí,
Y ahí empieza toda una nueva etapa también con el pueblo Ishir, porque a través de Basibuki yo fui descubriendo esa cultura maravillosa, riquísima, a través de sus colores, de sus trazos. Y también Basibuki, a partir del documental, él se empieza a ponderar y a darse cuenta de que, como yo le decía, tenés los mismos derechos que cualquier otro ciudadano acá en nuestro país o ciudadano del mundo. Y entonces, bueno, él después de eso fue contratado por una multinacional acá para que haga el diseño de su producto, y también se da como que la primera vez que un indígena, un artista indígena elabora el diseño de un producto y que sale a nivel masivo, ¿verdad? Entonces se van dando cambios positivos en el protagonista, en su entorno cercano, la comunidad, y después a nivel social, ¿verdad? Porque cuando vos ves el cambio a nivel social, cuando justamente esto, ¿verdad? Le contratan para que sea el artista, ¿verdad? Bueno, que diseñe ese producto, y después fue invitado también a Europa. La primera vez que se subió a un avión, se fue a exponer a Francia, a España, y hoy es gestor cultural declarado, uno de los principales gestores culturales por la OEA. Sí, esto fue ahora, recién nomás salió esta noticia, ¿verdad? Entonces, a mí, o sea, eso me impulsa. A lo mejor no hay yo no te puedo decir que mi intención no es volverme multimillonaria, nunca fue esa, ni nada, o sea, puedo vivir de mi trabajo, pero no es una cosa que me voy a hacer rica con esto ni nada. Pero eso tiene como un valor infinito, digamos. O sea, no podría ponerle precio a esto que se produce a raíz del documental. Porque cuando vos le das voz justamente a gente invisible o invisibilizada, y cuando empiezan a tener esa voz, y esa voz cobra su propia fuerza y tiene esa repercusión en la sociedad, me parece que no tiene precio, ¿verdad? Entonces, bueno, voy a seguir haciendo en la medida que pueda este tipo de documentales, ¿verdad? Como herramienta de cambio social. Perfecto, qué potente ese mensaje de llevar esto como una herramienta de cambio social. Bueno, y también poder de repente también sentir como que esos miedos que solemos tener al querer emprender o al querer hacer algo que quizás no está tan bien visto o que no es tan apreciado para todos por igual, pero esa satisfacción, esa motivación que vos tenés respecto a lo que es el audiovisual, el documental, ese trabajo que vos haces, sobre todo con estos pueblos, con nuestros pueblos, yo creo que finalmente como que te reditúa de una forma que uno siente que está pleno, ¿verdad? Entonces puede disfrutar de lo que hace. Y es una de las cosas que también nosotros buscamos transmitir, que uno tiene que seguir lo que dice su corazón, ¿verdad? De repente uno piensa que innovar es una cuestión así de buscarle la quinta pata al gato, como se le dice, ¿verdad? Pero realmente está en disfrutar de lo que uno hace, sentir que lo que uno hace realmente está generando un cambio, ¿verdad? Entonces es genial esto que nos estás contando, pues justamente tenía anotadas varias preguntas que iban relacionadas como ¿por qué documental? O sea, ¿por qué? Porque muchos de los artículos que leí tuyos hablaba también de este tema de los documentales como una herramienta de cambio. Entonces ahí estás vos también como protagonista, como un agente de cambio en Paraguay. Sos marca país, tus realizaciones son llevadas al mundo, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí justamente me lleva también a otra pregunta, que es ¿qué es lo que buscas transmitir? O sea, más allá de todo esto que estuvimos conversando, vos, Mónica, ¿qué buscas transmitir a través de estas realizaciones que vas haciendo y que históricamente estuviste haciendo también? Y eso, generar conciencia y valorización al tema del arte, que también estuvo mucho tiempo pisoteado, fue mucho tiempo pisoteado. La mayoría de los países se engrandecen con sus artistas y le ponen en el lugar que corresponde, ¿verdad? Así como, bueno, hablábamos de nuestros pueblos originarios, ¿verdad? Entonces, bueno, mi idea es que el mundo conozca quiénes son nuestros artistas, sus rostros, sus obras, y bueno, y que a través de eso yo pueda ser un puente, si puedo ser un puente entre los artistas y el mundo, y que ellos puedan abrirse
a un mercado en el extranjero y puedan vender sus obras en el extranjero, no solamente aquí, porque bueno, como sabemos, Paraguay es un mercado chiquito y el hecho de eso, de que se hagan pedidos de afuera a nuestros artistas de sus obras, también es una satisfacción, ¿verdad? Y lo otro que te quería mencionar es que yo estoy queriendo implementar, una vez que cierre con alguna plataforma, de que las descargas pagas, un porcentaje vaya a los protagonistas de mis documentales. Entonces, el día de mañana yo ya no esté o se me imposibilite hacer documentales, ellos son como una especie de coautores de los documentales y pueden seguir teniendo regalías con las descargas o con las proyecciones. Que ellos, porque hay veces que uno, bueno, se le paga solamente por ese momento que está actuando, pero después se sigue usando la imagen de los protagonistas y los que se benefician son los productores o los distribuidores y ellos, algunos terminan en la indigencia, ¿verdad? Y eso es lo que a mí no me parece justo. Entonces yo quiero implementar esa opción de que la sociedad sea consciente de que cuando descarga un documental o un producto audiovisual, desde mi producción, ¿verdad? Bueno, no sé cómo serán encaran otras productoras, ¿verdad? Pero yo quiero implementar eso, de que parte de esas descargas, un porcentaje se vaya a los protagonistas de mis documentales. Qué importante esto que estás comentando, porque realmente hace que el material tuyo también pueda prevalecer en el tiempo y también sea sostenible para esos que estuvieron involucrados. Entonces, me parece sumamente importante y creo que hace como que el legado cobre más fuerza todavía si es que puede trascender a una Mónica o a una productora nada más, ¿verdad? Que en algún momento todos somos, digamos, terrenales, ¿verdad? Entonces en algún momento como que puede acabar, pero que tu legado efectivamente pueda continuar. Entonces, bueno, ahí quiero hilar un poquitito ese tema del arte, nuestra cultura y cómo entra ahí la educación, ¿verdad? O sea, cómo nosotros podemos ensamblar a través del como el arte y la cultura como herramientas de educación hoy día. ¿Cómo ves eso acá en Paraguay sobre todo y también desde tu perspectiva que estuviste mucho tiempo fuera? Y me parece que es como una necesidad básica que los niños y los jóvenes se nutran en su educación, durante su educación y tengan la opción de, no sé, ya sean manualidades o alguna actividad artística justamente, porque hoy en día está muy fuerte la cuestión de la salud mental, por ejemplo, y yo escuchaba de parte de los alumnos, de uno de los alumnos de la Universidad de Alcalá de Henares, la importancia porque él decía, no es solamente nuestra carrera o la carrera que nosotros elegimos o el tiempo que estemos acá en la universidad, sino todo eso que tenemos adentro y que también tiene mucho que ver con la cuestión de la salud mental, ¿verdad? Y se sabe que hoy en día existe arte terapia, entonces bueno, me parece más que necesario el hecho de que los niños y los jóvenes puedan tener acceso a eso, a la literatura, a la danza, a la música, al teatro, al cine, como un oficio, como que empiecen con eso y que se les vaya ofreciendo esas opciones, no solamente tecnicaturas, que sí, obviamente son más que necesarias. Bueno, el tema de informática, todo lo que es inteligencia artificial, ahora que está tan en boga, ¿verdad? Y también que genera tanta controversia. Bueno, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Sí. Y mi idea también es ir a los colegios con los alumnos del segundo y tercer año que están saliendo del colegio y que todavía no se deciden qué carrera seguir, poder dar estos foros de cine en los colegios y ver a ver un poquito si les entusiasma, ¿verdad?, la carrera del audiovisual. Entonces, bueno, esa también es otra motivación mía, ¿verdad? Genial. Y desde esa perspectiva, ¿cómo ves el desarrollo cultural ahora en Paraguay? Dado de repente, podemos tomar el contexto actual, ¿verdad? Nuevas autoridades, que también como que está cobrando vigencia de vuelta en las producciones audiovisuales locales. Entonces, desde tu perspectiva, ¿cómo ves nuestro desarrollo? Yo creo que está mucho más valorado
que la gente se está atreviendo a hacer cosas, está creyendo también en las producciones nacionales. Así que bueno, y la creación del Instituto de Cine, por fin, que ya tenemos también en Paraguay, eso me parece un avance maravilloso. Bueno, yo el año pasado tuve la oportunidad de trabajar por primera vez con la Secretaría Nacional de Cultura, que bueno, es la primera vez que yo también recurro a un ente gubernamental, ente del Estado, y fui muy bien recibida. Ellos me acompañaron en uno de mis proyectos. Ahora me enteré que subió Adriana Ortiz como ministra de Cultura. Yo conozco su gestión en el IPA, me pareció maravillosa la gestión que hizo en el Instituto justamente Paraguayo de Artesanía. Así que tengo mucha esperanza en ella, ¿verdad? Que está ahora justamente a cargo de esa parte que es lo que es nuestra cultura. Hay que darles su tiempo porque recién se están acomodando, entonces no podría todavía decir mucho al respecto del cambio de las nuevas autoridades. Pero confío en que la gente ahora está como que más exigente y la propia gente luego pide que se hagan cosas culturales, cosas artísticas. Entonces, bueno, como hay esa demanda del público, yo creo que eso es muy esperanzador, ¿verdad? Que nosotros estemos empezando a valorarnos a nosotros mismos, a querer vernos reflejados en una pantalla, a identificarnos con esas historias que están siendo contadas en la televisión o a través de las redes. Entonces, bueno, sí, yo creo que hay un futuro mucho mejor. Qué suerte, nos alivia saber eso. Bueno, y ahí volviendo otra vez un poco, retomando lo que es tu trabajo, contanos un poquitito de qué se trata más específicamente Paraguay Nativo, cuándo podemos ver, cuándo vamos a poder apreciar este trabajo y contanos también un poco de los reconocimientos internacionales que ya se llevaron tus trabajos, cómo llegaste a eso, también cómo lograste lo de Marca País. Si nos puedes contar un poco más sobre este trabajo que estás haciendo. Bueno, mi primer documental, yo vuelvo a Paraguay porque había estado viviendo en Beirut casi 16 años. Entonces, en el 2009 vuelvo a Paraguay y retomo todo el tema audiovisual y empiezo a investigar la historia sobre la Escuela de Bellas Artes, por ejemplo, y me entero de quién fue el fundador. El fundador es Roberto Holden Jara, un artista con más de 4.000 rostros de indígenas en proceso de cambio. Él les retrató, y entonces, bueno, eso pasa a ser un documento importantísimo a nivel antropológico para científicos, para estudiantes, investigadores. Después retrata la Guerra del Chaco porque él había ido a estudiar a Europa, específicamente fue a Madrid y fue compañero de Salvador Dalí. Y eso muy poca gente sabe, de que él fue compañero de Salvador Dalí, de que tuvo esa formación, estuvo en Francia. Después vuelve a Paraguay y funda la Escuela de Bellas Artes. Bueno, pudiendo él tener la opción de quedarse a estudiar en Europa, decide irse a la Guerra del Chaco. Y desde la Guerra del Chaco él hace un registro en diferentes papeles y qué sé yo, lo que tenía ahí a mano, dibuja lo que fue la Guerra del Chaco. Entonces me pareció un personaje riquísimo. Y partí desde ese documental en el 2009, contando la historia ya de otros astistas y bueno, justamente Basibuki, el documental que te hablaba, se fue al Festival de Rosario. Canana Holden, el de Roberto, se fue al Festival de Tres Fronteras en Puerto Iguazú, que fue un festival enorme. Ese fue mi primer festival. Después el Festival de Rosario, y ahí Basibuki recibe el premio CAR, que bueno, es el primer premio a la obra más destacada por su valor educativo, que es el que está también ahora en el Museo de Ginebra, ¿verdad? Como parte de la biblioteca de ese museo. Entonces, bueno, a partir de ahí se dan esos reconocimientos, yo me empiezo a presentar en festivales internacionales. Los documentales fueron seleccionados para el 27 Festival de Madrid, fue seleccionado para el Festival de Cine Español en Alemania, en Tübingen, fue seleccionado también para Chile.
Entonces, bueno, voy haciendo así un recorrido por diferentes países, México, Francia, después ahora en Viena, el año pasado en Viena, Brasil. En Brasil el año pasado tuve la oportunidad de estar en el 50 Festival de Gramado, que es el único festival que no cerró incluso durante la pandemia, ¿verdad? Y ahí nos fuimos en el contexto del mercado, el primer mercado audiovisual entre fronteras, que se hizo en el marco de ese festival, que se va a hacer ahora justamente con el INAP, con el Instituto del Cine. La segunda edición va a ser acá en Paraguay, ¿verdad? Y yo me fui sin ninguna expectativa con mi proyecto, con parte de lo que es Paraguay Nativo, y resultó seleccionado en ese festival de Gramado para una coproducción con Brasil, con la productora Sara Silveira, que es una productora que es prácticamente patrimonio en Brasil en cuanto a producción audiovisual. Así que bueno, tengo esa satisfacción, digamos, que me sigue generando esa alegría de que creo que estoy haciendo bien las cosas, ¿verdad? Por eso, bueno, hay un reconocimiento de parte de mi país al nombrarme marca país. Yo creo que, bueno, para llegar a eso, obviamente ellos hacen todo un análisis. Llevo 2 años hacer un análisis de todas mis obras y de toda la trayectoria que yo tengo a nivel nacional y a nivel internacional. Y entonces ellos garantizan de que mi producto audiovisual puede ser llevado al mundo y me dan esa licencia de marca país dentro de ese contexto, ¿verdad? Así que bueno, estoy nada más que celebrando y agradeciendo eso, ¿verdad? De que por fin, después de 30 años, de alguna manera hay un reconocimiento hacia este trabajo de investigación, estos ensayos que yo vengo haciendo. Bueno, y ahora tenemos una primicia que hace poco nos comentaba Mónica, es que fue seleccionada para otro festival. Entonces, ¿puedes contarnos un poquitito al respecto? ¿Cómo te cayó esa noticia? ¿Cómo te sentís? Bueno, fue realmente así una sorpresa muy, muy placentera, porque el 16 hace 16 años que se está haciendo en Barcelona un festival que es con temática de pueblos indígenas, y bueno, Paraguay Nativo entra dentro de ese contexto y es seleccionado oficial para participar este año en octubre en Barcelona. Así que bueno, espero que podamos estar ahí en este festival. Y también tengo una invitación para hacer un documental en Austria, pero ya sobre un artista austriaco y un grupo de jazzistas que se sostuvo en el tiempo tocando con los mismos integrantes durante 50 años. Y vienen de una familia de músicos así muy reconocidos en Austria, que son los Schrammel. Así que bueno, estoy muy contenta porque me toca ir a hacer, o sea, yo como paraguaya, hacer un documental sobre estos artistas maravillosos en la ciudad de Salzburg, que es la ciudad donde nació Mozart. Y uno de los integrantes es de esa ciudad, entonces estoy así como que muy entusiasmada. Y el artista plástico, por ejemplo, ganó en Suiza el primer premio a El color de las montañas suizas se llama. Entonces, que bueno, él interviene en esta góndola y vos ves ahí entre todos los teleféricos, ves esa obra de arte fantástica. Bueno, entonces a mí nos hicimos amigos y me pidió que yo le haga el documental. Entonces, para mí es todo un privilegio, ¿verdad? Que me llamen de otros países para que yo pueda realizar sus documentales. Y seguramente voy a hacer en colaboración con las universidades de Salzburg y de esos países donde me llaman, ¿verdad? En España estuve haciendo un documental sobre Julio González, que es un artista paraguayo que justamente se fue a vivir hace más de 30 años a España, y según los conocidos y los críticos de arte es uno de los mejores dibujantes de los 80, ¿verdad? Entonces yo ya hice un primer corte sobre Julio González que nadie conoce porque como se fue ya muy joven él allá, pero él sigue pintando, él sigue dibujando, él sigue haciendo cosas. Y cuando yo tuve la oportunidad de estar allá en Madrid, entonces según él yo me convertí en su videógrafa oficial, ¿verdad? Así que estoy haciendo también todos unos capítulos sobre la vida de este artista paraguayo viviendo en España. Qué genial, impresionante realmente todo lo que nos estás contando. Y bueno,
tomando un poquitito de esto último que nos comentabas de las universidades en las cuales tuviste oportunidad también de poder sondear, de foguearte, digamos, ¿verdad? De poder nutrirte de los estudiantes. ¿Cómo ves a los estudiantes, sobre todo universitarios, ¿verdad? En relación al arte y a la cultura? Como que están más abiertos, como que tienen más hambre también de nuevas cosas, de verse proyectados, así como estabas comentando hace un rato. ¿Cómo le ves a los estudiantes universitarios en relación al arte y la cultura? Bueno, si es que tienen una visión solamente local, es un poquito así como que de repente uno se siente limitado, porque el mercado no es muy grande, pero yo creo que ahora con el tema del internet y de todas las plataformas, uno puede traspasar el mercado paraguayo y proyectarse hacia el mundo, y eso es lo que creo que debería ser una de las metas a corto, mediano o largo plazo, porque bueno, se dice la trillada frase eso de que nadie es profeta en su tierra. Yo ya tengo que descartar eso porque bueno, como te digo, ya tengo un reconocimiento por parte de mi país y bueno, y también ahora a nivel internacional. Y que se lancen, no, a lo mejor a veces uno se siente un poquito huérfano, no sabe, está como disperso o confundido porque recién termina la carrera y todavía no sabe cuál va a ser su enfoque. Pero como tenemos ahora el Instituto del Cine y bueno, yo creo que ese es un lugar en donde ellos pueden recurrir también para todas las opciones que tienen de convocatorias internacionales. Por ejemplo, creo que bueno, ahí es donde uno tendría que simplemente lanzarse, más yo digo lanzarse al vacío y sin sobrepensar, y si es que realmente te apasiona, tarde o temprano eso da su fruto. Eso es genial. Bueno, y ahí me lleva, casi ya respondiste toda esta última pregunta que tengo para vos, que justamente, ¿qué le dirías a los estudiantes, no solamente a los que están enfocados en lo que es el audiovisual y al arte, pero sino a los estudiantes en sí que en algún momento tuvieron algún sueño o que no se sentían cómodos con las propuestas de repente que encontraban en términos de licenciaturas, tecnicaturas y demás, ¿verdad? Como para su profesión? ¿Qué le dirías a ellos en relación a esta Mónica que vemos hoy ya instalada, ya realizada y con muchos proyectos por delante? A alguien que está empezando su carrera quizás, ¿cuál es tu mensaje para esos estudiantes? No piensen, por ejemplo, yo no tengo fondos, necesito una Red One o una hipercámara para hacer un material audiovisual desde el lado de mi carrera, ¿verdad? Hoy con un teléfono celular, de hecho yo una de las series la estoy produciendo todo con celulares. Entonces, bueno, eso me permite mucho más flexibilidad. Ya sabemos que los celulares firman en 4K, en 8K incluso. Entonces, con respecto a la herramienta que utilicen, que ya empiecen a explorar con sus propias narrativas, con esa búsqueda interna y hacer sus propios ensayos. Yo empecé haciendo ensayos y esos ensayos me llevaron a festivales y a ganar en festivales. Y eran ensayos sin fondos, sin una infraestructura técnica, así como digo, era una super cámara y con un sonidista y con un gaffer y con bueno, todo lo que conlleva hacer un documental o una película. Yo logré compactar mi equipo y máximo éramos 2 o 3 personas y así nos íbamos y hacíamos los ensayos y después presentábamos en las diferentes plataformas y la devolución de esas plataformas es lo que te va a terminar gratificando y diciendo, bueno, estás teniendo tu propio lenguaje, estás teniendo tu impronta, este es tu sello. Entonces, eso uno creo que, no sé si termina alguna vez de conocer o decir, bueno, como los libros, ¿verdad? Uno nunca termina de escribir porque siempre hay algo que le está agregando y qué sé yo, ¿verdad? Pero creo que en el tema de los documentales y de la ficción y todo eso también, vos siempre te quedas con ganas de seguir haciendo cosas, ¿verdad? Pero empezar nomás a hacer y sin ningún miedo.
porque el miedo paraliza. Entonces, mirarle a tu miedo y dejarlo a un costadito, no negarle, dejarlo a un costadito y decirle, bueno, espera un rato, yo voy a hacer, total, no pierdo nada con probar y con buscar mi camino. Esto lo voy a meter entre medio nomás, pero hablando nomás de la tecnología, de esta hiperconectividad que tenemos hoy día y del auge también de este tema del chat GPT que está súper ahí entre lo bueno y lo malo. ¿Cómo ves eso? O sea, vos desde tu perspectiva también así, audiovisualista, productora, ¿verdad? ¿Cómo ves el tema de la tecnología y sobre todo de estas nuevas que aparecen de repente a querer robar espacios creativos de personas formadas en el ámbito? A ver, bueno, en mi caso, como ya abarco varios temas, o sea, soy guionista, productora, realizadora, etcétera, de repente la parte, por ejemplo, formal, que es llevar a carpeta el proyecto, porque para presentarte a una convocatoria o etcétera, necesitas hacer una carpeta. Si la herramienta está bien utilizada, es genial, porque bueno, a mí me va a facilitar muchísimo en el sentido de que no voy a ponerme a hacer yo la carpeta cuando tengo que estar haciendo el guión, la producción y después la realización. Entonces, optar por este tipo de herramientas me parece fabuloso, ¿verdad? Cuando vos te pueda alivianar en ciertas partes. Con la cuestión creativa, siempre va a haber alguien que tiene que digitar la idea, ¿verdad? Y después a lo mejor, bueno, la inteligencia artificial te da un esquema, pero nunca va a tener esa chispa del humano. No, o sea, por lo menos hasta donde yo vi, no, siempre se nota que es una cuestión ahí artificial. Lo mismo cuando se hace música con, qué sé yo, con la computadora. No es lo mismo cuando está siendo ejecutada por un humano. O sea, yo puedo sentir esa diferencia. Entonces, para mí no es yo no lo veo como una amenaza. Si está bien utilizada, bueno, es genial. Y si uno confía en su creatividad y en lo que está haciendo, para mí yo no tengo inconvenientes, no tengo sentimientos encontrados al respecto. Perfecto. Porque todas las herramientas, si son bien utilizadas, ayudan muchísimo. Mónica, ¿puedes contarnos cuál fue el impacto que tuvo en vos, en tu vida? ¿Cómo repercutió este acercamiento y el conocer nuestros pueblos originarios y trabajar con ellos? Yo te puedo decir que me cambió la vida, porque como te dije, vivía en esa burbuja capitalina en donde creía que todo se basaba en Asunción. Y después cuando empecé a convivir con las comunidades indígenas, las diferentes comunidades indígenas de nuestro país, realmente me enriquecieron mi alma, porque por ejemplo en el monte, cuando nace un bebé, no tienen a mano el tema del registro civil. O sea, nace el bebé y no es que se van directo ya y ponen la fecha en que nació y qué sé yo. Así que la mayoría no tienen noción de cuántos años tienen. Entonces ellos están siempre con una sonrisa y yo obviamente cuando recién les conocí no tenía en cuenta porque era muy chiquita también, ¿verdad? Y a veces les preguntaba a algunos de los ancianos cuántos años tiene o hace cuántos años que estás acá, ¿verdad? Y ellos me decían, Mopio, Shei Kuatache año, ¿verdad? O sea, ¿cómo yo voy a saber mi año? Claro, después yo entendí, porque como no tiene registro, y yo lo aplico en mi vida. Es como vivir sin... Ellos son personas sin tiempo, le diría, ¿verdad? Y tampoco tienen esa cuestión del espejo y de, no sé, de la acumulación, de la compra compulsiva. Es otro ritmo, son sigilosos, el silencio, el escuchar la naturaleza, porque justamente para poder sobrevivir en el monte vos tenés que saber escuchar si se está acercando algún animal salvaje o los diferentes cantos de las aves, ¿verdad? Bueno, este legado de las plantas medicinales, bueno, todo ese tipo de cosas impactaron mucho en mí. Y después yo también veía entre nosotros cómo a veces en forma peyorativa o en forma de desprecio uno dice, ay, qué indio que sos, ¿verdad? O qué abá, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cuestiones a mí también me hicieron plantear que la cuestión de la educación, nosotros
si desde nosotros, o sea, no parte desde nuestro interior, darnos cuenta de que eso no está bien, porque ellos tienen, como te digo, su propia riqueza, y a mí, por lo menos como persona, me siguen enriqueciendo, me siguen dando cosas que yo no pude recibir acá en la ciudad. Eso lo recibí solamente conociendo la vida de estas personas, ¿verdad? Entonces, bueno, en ese sentido estoy muy agradecida y me siento realmente enriquecida y plena de seguir conociendo. Ojalá pueda llegar a conocer los 19 pueblos. Estoy en 8, me faltan todavía 11. Quiero hacer un retrato de todos, ¿verdad? Esa es la idea. Qué lindo, genial. Muchas gracias, Mónica, realmente riquísima esta conversación. Creo que nos abriste bastante la mente en términos de nuestra cultura, de nuestro arte, esa revalorización de lo nuestro. Y estamos súper ansiosos de poder ver todo lo que estás preparando, de poder apreciar eso también y ver ya desde esta perspectiva, ya con otros ojos, ¿verdad? Celebramos también desde la Universidad Comunera el hecho de que, bueno, podemos estar contigo hoy, poder transmitir esto a través de nuestras plataformas, tu experiencia, y bueno, esperamos muy pronto poder compartir contigo de vuelta. Gracias otra vez a la doctora Antonieta que nos acercó a vos. Y bueno, les esperamos a todos en nuestro próximo episodio y muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta aquí llegamos por hoy con este episodio de UCOM Podcast. Esperamos que te haya inspirado a seguir evolucionando en tu aprendizaje. Compartí este episodio con tus amigos y seguinos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.